Siempre hemos soñado con jugar a videojuegos con gráficos hiperrealistas, que te cueste diferenciarlos de la realidad. Pero curiosamente, cuanto más cerca estamos de esto, aparecen géneros que buscan totalmente lo opuesto, lucir como juegos de los 90 y de los principios de los 2000, con polígonos exagerados, texturas poco definidas y cero intención de parecer reales. Y lo mejor es que eso también pasa en VR y tengo que decir que queda genial. Wrath of Ruin VR hace dos cosas bien. La primera ya te lo habrás imaginado, que es tener un nombre impronunciable, y la segunda, hacerte sentir que estás jugando a algún tipo de Quake o Doom perdido en el tiempo. De hecho, para serte sincero, yo pensaba que este juego era una especie de remake de aquella época que habían adaptado ahora y lo habían sacado en VR. Luego me enteré de que no, que la versión plana salió hace 4 o 5 años. En fin, vamos a lo que vamos. Aquí somos un tipo conocido como forastero, que llegamos en un barco súper guapo a un mundo reventado en el que un señor de blanco por la puta cara nos dice que le tenemos que dar caza a los guardianes del viejo mundo. Y ya está, yo me callo la boca y acepto, no tengo ni puñetera idea de dónde estoy, pero calladito y vamos a buscarlo. Desde el primer segundo da la sensación de estar jugando al Quake, y esto no es casualidad, ya que el juego, a pesar de ser reciente, está hecho con el mismo motor que el Quake 1, para darle ese toque nostálgico, y la verdad es que se nota en todo, desde el aspecto visual hasta en la movilidad. Uf, me gusta muchísimo el movimiento. A toda hostia, mira esto. Pero bueno, aquí no vine a dar saltitos como un mono, sino a reventar bichos, aunque la realidad fue bastante contraria, pero bueno, te lo cuento luego. Total, aquí empieza mi aventura. Tenía que atravesar una especie de tumbas en las que me serviría como entrenamiento para usar las armas y algunas habilidades. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Uf, se vienen cositas. A ver esto. Mira cómo se ilumina, qué guapo. Una vez hecho todo esto, me estaba esperando al otro lado Saruman para decirme que muy bien chaval, pero esto era el tutorial, que espabile y me meta por el portal, que ahora se viene lo bueno. ¡Vámonos! Y al llegar al otro lado estoy en una especie de hub gigante, donde hay más portales que me llevan a diferentes zonas. Digamos que esto era como un lobby gigante donde los portales eran campañas independientes, porque cortas precisamente no eran y fáciles tampoco. Pero como buen explorador vago que soy, entré en el portal que tenía más cerca, que me llevaba a una cripta. Aquí es donde de verdad entendí de qué iba a ir este juego. Uf, me gusta, me gusta esto, tío. ¡Toma! ¡Mira la cabeza de este por aquí delante! ¡Qué guapo, loco! ¡Buah! ¡Uf! Y cuando todo tenía pinta de que se iba a poner mejor... ¡Hola, me quedé bugueado! ¡No! ¡Me quedé bugueado! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Qué? ¡No! Después de esta increíble experiencia vivida, solo estaba pensando qué más cosas podrían albergar en los siguientes portales, así que fui directamente a uno que parecía el árbol Deku, y al entrar llegué a un lugar que por lo menos no era una cripta, así que algo ya había ganado. ¡Buah! Esto ahora es un poquito más Turok. Un poquito más Turok. Un poquito más Turok. Un poquito más duro. Este lugar destacaba por dos cosas: por la mala leche de los lugareños y por su variedad étnica. Les puedo preguntar a todos esto que... ¡Coño! ¿De dónde salió este? Mira la llave que estábamos buscando. ¿Pero qué cojones? Por cierto, que no te lo dije, pero aquí existen unos artefactos que cuando los usas te dan un poder temporal de lo más variado, en los que hay uno que sirve para robar vida con cada disparo, otro para crear disputas internas y que acaben los enemigos a palos entre ellos, y un sinfín de otros diferentes. Pero eso sí, recomiendo encarecidamente leer lo que hacen antes de usarlo por si acaso. Vale, espérate, acabo de conseguir una reliquia. Cambia vitalidad por invencibilidad. ¿Y ahora que soy invencible? O sea, estoy a 1 de vida. Estoy a 1 de vida, pero ahora soy invencible. Toma, toma. Ah, pero cuando se me acaba eso... Cuando se me acaba eso... Claro.
Cuando se me acaba eso, estoy a 1 de vida y muero. O sea, esto es para usarlo en un momento donde esté muy jodido. Lo curioso es que esta muerte no fue ni la primera ni la única. Ya te dije al principio que vine esperando masacrar y me masacraron a mí. Morí más veces de las que me gustaría admitir. Porque si algo tienen los juegos clásicos es que pegan duro, y este no iba a ser menos. Pero bueno, entre muerte y muerte fui probando la verdadera salsa de este menú, lo que le daba sentido a todo este sufrimiento. Sus armas. No puede ser, qué guapo, loco. Mira esto, niño. Mira esto, qué guapo. Mira, con todos los colmillos o estacas o lo que coño sea. Qué guapo, loco, a ver. Oh. 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 Es maravillosa, ¿eh? Y además, mira, tío, es física. Toma. ¡Qué guapo, loco! Desde la espada inicial para cortarlos como un chorizo hasta una ametralladora de colmillos pasando por un lanzamoco. ¿Qué es esto? ¡Hola! Es que es muy Unreal, tío, como la lanzamocos del Unreal. Pero ¿sabes una cosa? Por mucha arma especial que me den, rara o futurista, nunca podrán superar a la clásica doble escopeta. No se trata de hacerlo bien, ni de entender siquiera el juego, ni siquiera de sobrevivir. Se trata de encontrar algo que hiciera que todo este caos mereciese la pena. Al final no me dio tiempo de encontrar a ningún guardián, pero sinceramente me daba bastante igual, porque me lo pasé como un enano, dando saltos y masacrando a todo tipo de criaturas salida del inframundo en este juego para gente que ya huele a cal, y que deja en evidencia una vez más que la VR puede ser una segunda vida para los juegos clásicos. En fin, hasta aquí mi reporte. Si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.